Queridos amigos, estamos una semana más en Contexto y como pueden ver, no soy Mónica Gutiérrez Fiallo. Ella me ha cedido las riendas a mí, Miguel Don Gil, para en esta semana tratar un tema muy especial y muy interesante, yo creo que para todos los televidentes que nos están viendo, que son ese valor, esos tesoros, esa riqueza que tiene la zona colonial de Santo Domingo, la ciudad primada de América. Cultura, gastronomía, historia, patrimonio, todo esto muy interesante, y para hablar de ello en detalle traemos a un invitado especial, Carlos Quintanar, que es un salvadoreño que aproximadamente lleva aquí 22 años y que está muy vinculado a la zona desde que llegó y desarrolló una iniciativa que él nos va a comentar porque es muy interesante para difundir la zona en redes sociales. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, tú eres una institución en las redes sociales, yo diría, en esto de difundir la zona colonial. Pero ya para empezar, para que los televidentes pues, te conozcan un poco, cuéntanos un poco algo de ti, ¿no? Saber un poco cuál es el motivo que hace que un salvadoreño como tú recale en esta hermosa ciudad, en Santo Domingo, y se enamore de tal modo de la zona y del país que se queda. Sí, bueno, definitivamente que yo tengo ya 22 años viviendo en República Dominicana y parte del tiempo que yo he vivido ha sido en la zona colonial, y ahí fue como surgió el proyecto de Zona Colonial RD, porque viviendo yo allá me di cuenta de que existía una serie de negocios que no estaban siendo tomados en cuenta para ese momento. Ya existían otras plataformas, pero su enfoque principal era los bares, los restaurantes y los hoteles. Y viviendo yo allá me di cuenta de que tú puedes encontrar prácticamente, casi todo lo podrías encontrar sin tú salir necesariamente de la zona colonial. Entonces yo dije, esto es algo que todos deberíamos de saber o conocer, que de esa manera pues tú puedes aprovechar aún más todavía estar en la zona colonial. ¿Y cuántos años viviste en esta primera etapa en Santo Domingo, en la zona? Sí, bueno, en la zona colonial viví aproximadamente 8 años, y estando Mucho tiempo. allá, sí, estando allá fue que yo creé este proyecto, e incluso hice un levantamiento para ese entonces en el que yo lo que quería tener era una idea de qué cantidad de negocios habían, y te puedo decirte que cuando yo hice ese levantamiento, aproximadamente quizás yo llegué a notar unos 300 negocios. Es muy interesante y hay que decir que la zona colonial ha evolucionado mucho. Tú lo has visto en estos 11 años que creo que llevas con Zona Colonial. Correcto, sí, 11 años. Se ha invertido mucho en restauración, ahora las calles están mejorando, todo eso para potenciar la zona y ha habido muchos cambios. Llama la atención, y yo también como dominicano de adopción, cómo la gente que llega de afuera se enamora del país y de Santo Domingo y se queda, sí. y se te ocurre una idea que igual a un dominicano no se le ocurrió. Entonces, esta es una pregunta que se me ocurre ahora. Tú empezaste esto por amor a la zona y por querer informar. ¿Cuándo ves que se te sale de las manos? Que dices, empiezan a subir los seguidores, porque creo que hablo de memoria, ahora tienes 200.000. Sí, 200 y algo. Pues ya en verdad los números no es como que los tengo tan... Sí, aproximadamente. Exactamente. Mira, yo en un principio pues no me imaginaba lo que iba a crecer en realidad. Recuerdo que en menos de un año yo había llegado como a 4.000 seguidores. Y se me ocurrió hacer un concurso fotográfico. Entonces yo dije, bueno, porque lo que pasa es que en gran parte del contenido es como un apoyo para el público, tanto aficionado como fotógrafos profesionales que hacen fotografías dentro de la zona colonial. Que el contenido yo en la mayoría de los casos no son fotos que yo he tomado, sino que son gente que las toman y yo las utilizo, pero siempre reconozco sus créditos de que fue determinada persona la que realizó esa fotografía. Cuando yo hice ese concurso, lo curioso fue que yo dije, bueno, si yo consigo un premio, pues me doy por satisfecho, pero la lección que me quedó a mí de esto es que
si tú no, o sea, uno mismo como que se hace las trabas en la cabeza de que, no, yo no voy a conseguir determinada Sí. cosa. Yo toqué unas cuantas puertas y conseguí 5 premios, entonces yo dije, no, ya yo estoy pago. Y en ese momento, pues empezó a seguir creciendo al punto de que ya se vuelve un compromiso y una responsabilidad lo que tú difundas en este medio por la cantidad de personas a las que tú llegas en ese ahora mismo y desde antes. O sea, siempre ha sido como un compromiso para mí mantener ese respeto y que las informaciones que se puedan difundir ahí, pues que sean verificadas y ese tipo de cosas. Y hablando del contenido que estás publicando, que publicas hace 11 años, Ujú. ¿cuáles son las temáticas? Es decir, ¿publicas patrimonio? ¿Publicas negocios? ¿Qué publicas? Ok, ¿Qué sí, claro. temáticas? Sí, bueno, mira, principalmente hablo sobre en algunos casos hablo sobre los negocios que están allá, ya sean nuevos o si no que tengan alguna oferta, si Ujú. existen actividades, porque a lo que yo le doy principal enfoque, apoyo e interés son a todas las cosas que estén relacionadas con la cultura, el arte, la historia y todo ese tipo de cosas que si no somos nosotros, me refiero a todas las personas que de alguna u otra forma están involucradas en este tipo Ujú. de actividades y negocios, si nosotros no le damos el apoyo ni la difusión, pues es un poco más difícil que también la gente por un lado se entere y por el otro lado pues que también le dé el valor que se merece en ese tipo de lugares. O sea, no solo me refiero a los negocios, sino que ya estoy hablando un poco más pues de la parte histórica que tenemos dentro de la zona colonial, porque no solo estamos hablando de edificios, monumentos y demás que sean del siglo XV, sino que patrimonio no solo es algo que sea necesariamente antiguo, sino que hay una serie de edificios que están declarados como patrimonio del siglo XX. Sí, cierto. Y en tu criterio, que ya son muchos años aquí, ¿qué es lo que hace que la zona colonial sea un lugar único en el Caribe? ¿Sabes la fórmula secreta de la Coca-Cola? Sería Si la supiera ya me hubiera hecho millonario. No, pero sí, yo lo que pienso es que una de las cosas que hace que la zona colonial sea atractiva para el público es porque algunos de los puntos de interés que se encuentran allá son el primero. Por ejemplo, la primera universidad, Ajá. la primera catedral, el primer hospital y así sucesivamente. Entonces, el hecho de poder mostrar estos lugares y también como de alguna manera también poderlos promocionar para que la gente sepa esto. Por ejemplo, una cosa interesante y que en lo que se ha invertido es recientemente, el año pasado, se abrió el Museo de la Catedral Ajá. y tiene muchas piezas, o sea, aparte de las piezas y del trabajo que tienen de proyecciones y que te narra la historia de cómo fue que se construyó y todo eso, hay una parte que a mí me parece súper interesante porque ellos tienen una proyección que te va mostrando detalladamente todos los elementos que tiene la fachada que cualquiera que no tiene esos conocimientos lo pasa desapercibido. Entonces ya es como un conocimiento adicional que tú te llevas de ese lugar. Muy interesante. Y en este repaso que estamos haciendo, brevísimo, porque la zona colonial daría para horas, ¿no? Sí, ¿Qué definitivamente. papel juega lo que podríamos denominar la cultura viva? Las actividades, los recorridos, la fotografía, todas esas actividades que se hacen en la zona y que ayudan a potenciarla y que la gente quiera ir. Claro, ¿Qué sí. papel juegan estas actividades? Definitivamente que son necesarias, porque lo que pasa es que la vida que le dan estos lugares es la gente no solo que la visita, porque lo interesante de la zona colonial o ciudad colonial es que interactúan diferentes tipos de públicos. Hay gente que vive en la zona, hay negocios de la zona. Los que lo visitan no solo son dominicanos, sino que muchos extranjeros, ya sea que vengan directamente a Santo Domingo o que vengan de otra parte, ya sea por crucero, por avión, que llegan allá. Las actividades, lo que ayuda es que sean parte de los atractivos que la gente puede tener cuando la visita, porque
si tú solo vas y ves los museos, no es la misma experiencia y también yo me he dado cuenta de que no todo el mundo es eso lo que le interesa. Entonces el hecho de que haya actividades diurnas, familiares, nocturnas y no solo en los espacios públicos que son muy necesarios, o sea, realmente la gente busca mucho que se hagan este tipo de actividades, no solo en la zona colonial, pero como estamos hablando de la zona, el hecho de que hayan actividades, una de las cosas que a mí me pregunta mucho la gente a través de las redes es eso. ¿Qué actividades hay este fin de semana? Que hasta del mes sí, próximo, para saber qué es lo que van a hacer y planificarse. Entonces, definitivamente que sí, juegan un papel muy importante. Podemos decir que la zona colonial no deja de ser un museo vivo, porque tiene vida. Totalmente. Sí, es que es así y tú lo ves estando allá porque aunque nosotros estemos en República Dominicana, es una parte del país donde tú te puedes encontrar gente que son de todos los países. Cierto. O sea, eso es lo interesante. Y una pregunta que a mí me parece muy interesante, ¿qué es lo que te llevó a elegir redes sociales, en concreto Instagram, para hacer esta plataforma? Porque podrías haber elegido hacer simplemente una página web o otro formato. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esa plataforma en concreto? Bueno, mira, lo que pasa es que hace 11 años ya Facebook ya estaba bien cimentado y Instagram era relativamente nuevo, entonces el atractivo que tenía en su momento y que todavía de alguna manera se puede decir que lo sigue teniendo es el poder mostrar a través de fotografías, ahora videos, reels y demás, todos estos lugares. Entonces, siempre me ha gustado el hecho de que si tú no tienes en su momento la posibilidad de viajar a un lugar y el tú poder ver, ya sea a través de otras personas o a través de cuentas que se dediquen a lugares, porque yo me acuerdo en su momento, y a mí siempre me gustó seguir cuentas de que te mostraban otros países. Sí. Entonces eso de alguna u otra forma fue como lo que me ayudó a mí a tener una idea de qué era lo que yo quería hacer, porque lo interesante de eso es que tú ves, o sea, tú tienes fotos, los videos de estos lugares, y ya cuando tú vayas los puedes ver desde otra perspectiva, pero ya tú tuviste un primer acercamiento. Entonces, el haberse apoyado con las redes sociales, pues me ayuda, o sea, nos ayuda al tema de la difusión de todos estos lugares. Y Carlos, me imagino que tendrás lógicamente estadísticas internas de la propia red social. Y me gusta saber, indagar, un poco esa intrainformación secreta. ¿Qué perfil del público? ¿Son más extranjeros? ¿Son dominicanos de la diáspora que sienten añoranza? ¿O son los lugareños que quieren saber qué pueden hacer el fin de semana? ¿Cómo son los porcentajes o el perfil de las personas que consulta tu espacio? Sí, bueno, mira, el público principal y que está muy marcado son principalmente dominicanos que viven en República Dominicana. Es aproximadamente un 95% del público local. Entonces, es algo que yo no puedo ignorar y por eso yo realizo, aparte de la difusión y la muestra de lugares y todo eso, sí le presto mucho interés, mucha atención a que las cosas que de alguna u otra forma pues se publican allá sean dedicadas a este público principalmente. Entonces sí, también hay parte de la diáspora definitivamente, porque por ejemplo recuerdo yo que en diferentes ocasiones hay gente que me escribe que me dicen, yo vivía en tal calle, y entonces te empiezan a contar historias de lo que pasaba. Sí. Una de las partes que me gusta de conocer gente a través de las redes sociales vía Zona Colonial RD ha sido eso, que tienes la oportunidad de conocer a personas de diferentes partes del mundo que tienen un interés en común. Pero me ha dicho un pajarito, si no me equivoco, que me lo puedes corregir, que en un momento dado has pasado de la virtualidad, Zona Colonial RD, a hacer algún tipo de actividad presencial, que son unos recorridos y son variados, interesantes. Yo creo que esto conviene que lo expliques porque tiene potencial. No, claro, sí, definitivamente. Bueno, mira, en la Zona Colonial existe un grupo que se llama Club Cultura. Ellos salieron del Centro Cultural de España y ellos hacen recorridos que son gratuitos y todos los meses ellos hacen visitas a diferentes lugares. Yo participé como público en algunas ocasiones y me llamó la atención. ¿Y le robaste la idea?
No, no Es broma, ¿no? necesariamente. No, mira, en definitiva, con lo que hablábamos del tema de las actividades y la necesidad y que la gente busca siempre hacer cosas nuevas y diferentes, yo entiendo de que tú puedes identificar un nicho, que fue lo que yo encontré en este caso, porque yo me di cuenta de que había personas que estaban interesadas en visitar este tipo de lugares y de alguna u otra forma yo tenía el acceso a poder visitar algunos de ellos. Sí. Entonces, las actividades que yo realizo se llaman Instawalk Colonial, son unos recorridos guiados a pie y yo directamente elaboro una ruta distinta con una temática. A veces tiene que ver con lo que esté sucediendo, como por ejemplo en el caso de cuando estuvo el Tobar Inmersivo, que era una exposición en la que tú podías entrar y participar de una manera diferente. Yo hice el contacto con la hija de Tobar y nosotros hicimos un recorrido en el que además de entrar en esa instalación, simultáneamente en ese momento había una exposición en el Museo de las Casas Reales de unos sketches que él había dejado. Entonces, con la hija de él fue que nosotros hicimos esa parte del recorrido y lo que yo siempre busco como ese tipo de actividades es como ese valor agregado que pueden tener, el poder conseguir a un invitado que pueda aportar, porque en definitiva alguien, o sea, Kim Sánchez me dijo en su momento, Carlos, ¿sí? te voy a detener, que es muy interesante lo que me estás Ajá, contando, pero lo vamos a continuar en el siguiente segmento. está bien.